Hola a todos, aquí en otro audio. En esta ocasión voy a intentar hacerlo un poco más formato directo, ya que a lo mejor lo subo a YouTube. Hablando sobre los arcontes y intentando hacerlo rápido, porque a ver si lo subo a YouTube esto quizás. En fin, sabemos que hay mucho tema, ¿no? Con el tema de los arcontes, mucha información, en que sí, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, en unos minutos intentando dejar todo, ¿no? Cuáles son sus tácticas, quiénes son realmente, manifestaciones, cómo saber si es un arconte o otra entidad, ¿no? Porque pueden ser otras entidades, y saber diferenciar el tema. Entonces, ¿qué son los arcontes, no? Bueno, ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Gobernantes y demás. Bueno, gestores de la Matrix, en definitiva. Los que gestionan la Matrix. ¿Qué aspecto tienen? Humanoide. Son calvos, llevan gabardinas negras y son como el de Hellraiser, básicamente. Esos son los que están gestionando directamente el cubo, al arquitecto, a la máquina, a la IA. Y debajo de ellos están lo que se llama también arcontes, pero ya que son entidades con forma de holograma bioorgánica, parecido a Depredador, al de la película. ¿Qué sonidos emiten? Sus voces son chirriantes, como si tiras toneladas y toneladas de metal a un lugar volcado. Sonaría chirriante. Entonces, bueno, voy dejando puntos claros, ¿no? En base a la experiencia, ¿no? Porque yo no hablo de lo que no veo o no, yo los he visto y, en fin, bueno, el tema lo conozco bien. Entonces, esos son arcontes. Luego lo que hay por debajo de ellos, de los calvos, cómo controlan, ¿no? Cómo ellos controlan la Matrix, mediante la mente, sencillamente. Ellos se concentran en mente colmena, es decir, suelen ponerse 4. Con 4 ya son capaces. Hay un cubo, el cubo negro, o sea, el cubo que, bueno, ya sabemos que el cubo pues es la Matrix, es la forma que tiene, en cierta forma, de sus leyes de prisión, de pecera, como se dice también. Entonces, ellos, mirándolo, sencillamente, es como un egregor. Ellos realmente hacen un ocultismo muy avanzado al sentido de poder interferir al mundo entero o a cualquier persona, inducirte un pensamiento o cualquier cosa. ¿Cuál es su especialidad? La especialidad de los arcontes son control mental, lógicamente. En ellos incluye todo, generación de paranoias, distorsión de pensamientos y todo tipo de cosas de ese estilo. Ellos no se dedican a hacer cosas paranormales, o sea, no es una ouija ni es cosa que sería más tipo, a lo mejor, más tipo fantasma demoníaco, ¿no? Como se dice. Entonces, ¿cuáles son sus especialidades? La interferencia en las líneas de tiempo. Ellos gestionan tu destino, que no saltes líneas, que, en fin, que vayas siguiendo la matriz del destino. ¿Qué señales dan? ¿Qué señales te dan antes de hacerte un ataque? No es un ataque, ¿no? Realmente hay que tener claro, ante todo, que estos arcontes no tienen emoción y no es que te odien, no tienen emoción, ni sienten ni padecen, básicamente. Ellos lo que hacen es su trabajo, son mente colmena y están calibrando siempre, pues, que la energía de la Matrix sea productiva, es decir, que haya un sufrimiento, que el individuo, cada persona esté siempre preocupada, pensando con sus cosas. A quienes atacan o a quienes ponen en el punto de mira, a todo el mundo, pero especialmente desde prenatal, antes del nacimiento, a los que ya saben que van a estar despiertos de una manera bastante
notable como para quebrar algo de la Matrix. Entonces ya desde pequeño ya te meten en lo que yo llamo el programa Arconte, programa de Ganestalking Arconte. Luego el resto de la población, o sea, la gente que no es muy rebelde a la Matrix, pues no requiere tampoco darles en fin, con todo el sentido, ¿no se entiende? O sea, ellos van, cuanto más nivel de conciencia o más despertar tengas, más van a hacerte la vida imposible. ¿Qué más? Estoy aquí, no tengo aquí nada apuntado, no me hace falta, ¿no? Pero bueno, estoy intentando hacer en fin, resumir la realidad de lo que son, porque hay mucha información por YouTube y demás, pero gente los confunde con los demonios, con espíritus, la gente llama arconte a cualquier cosa y no es así, o sea. Entonces el arconte únicamente es gestor de la Matrix, no se dedica a andar haciendo, no sé, pues psicofonías y cosas así, porque eso ya son entidades del bajo astral, o sea. Entonces, ¿qué generan? ¿No? Pues suelen generar la distorsión del pensamiento. A veces recibimos nuestra información real del espíritu, información, digamos, santa, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esa información, esa premonición que puedes tener de algo, de un evento, y ellos lo que pueden aprovechar es que ya que está eso, ellos lo que pueden hacer es distorsionarlo y convertirlo en una paranoia. Otro tipo de cosa es la generación de egregor. Ellos pueden inducirte a que tú generes un evento. Simplemente siembran en tu mente una paranoia y tú vas pensando en ella, tiempo, y generas un egregor, generas la realidad, el evento. A mí me pasó, ya lo conté un caso, o sea, lo puedo resumir muy rápidamente, ¿no? Pero bueno, no, muy resumidamente, yo un año antes tuve una paranoia, así sin sentido, ¿no? Un pensamiento, ¿no? De ver a una persona vestida de cierta manera, no de esta zona, y que la vería por aquí, por el monte, sin sentido. Y al año siguiente, el 16 de junio, me acuerdo, porque yo recuerdo todas las conexiones interdimensionales, que ahora hablaremos de eso también. Eso fue el 16 de junio. Y vi a esa persona y me habló, y esa persona yo no la había visto nunca, o sea, y eso lo generé yo, o sea, yo generé eso. Entonces los arcontes lo que hacen es manipularnos a nosotros mismos, también pueden hacerlo o sea, y aquí es donde se ve que nosotros tenemos el poder realmente, ¿no? O sea, ellos lo que hacen a veces es utilizan tu propio poder en tu contra, o sea, porque ellos saben que tienes ese poder. Es como si tienes un arma y no la sabes utilizar y viene alguien, la coge y te dispara a ti, o sea. Entonces hay varias modalidades, hay una gama de técnicas y métodos con lo que los arcontes trabajan, suele ser esto. Entonces, luego voy a decir cómo te avisan o cómo te das cuenta cuando hay, no un ataque, vuelvo a decir, no es un ataque, es una calibración energética que ellos hacen de la Matrix. Por ejemplo, si ven que estás muy bien durante ciertos días y ya es hora de exprimirte un poco la energía en pues una paranoia, un evento, va a pasar algo. Así llevamos y así vivimos la vida entera, ¿no? Porque nadie está feliz continuamente, porque la felicidad no existe, sencillamente. Lo único que existe es lo que tú percibes aquí y crees que es lo mejor del mundo, ¿no? O sea, cuando realmente estás percibiendo con 5 sentidos, cuando tienes 1000 sentidos, realmente. Lo que pasa es que el resto te los desactivaron. Entonces, ¿cómo darse cuenta? ¿Qué señales, qué tipo de eventos suelen pasar antes o después? Esto ya no viene de parte, digamos, del arconte directamente, que ya sería un efecto colateral de lo que es la línea de tiempo. Sonidos, cambios, por ejemplo, pitidos en el oído. Con el pitido en el oído pueden ser varias cosas, ya lo comenté varias veces.
En este caso, que nos atañe con la Matrix, los sonidos en el pitido son tu sonido de energía propio a veces, que está subiendo, bajando, o momento de extracción, o bien conexión con otro nodo interdimensional traumático. A mí me pasó, pues eso lo comenté en el audio anterior, que lo tengo en iVoox, ¿no? Por ejemplo, hubo ahí, a mí hace 3 o 2 días, no me acuerdo ahora, hubo ahí un intento de reconexión de nodo traumático interdimensional. Claro, alguien dirá de qué hablas, ¿no? Pues bueno, muy sencillo, ¿no? Un trauma, ya sabemos que los traumas, pues son traumas, ¿no? Y la persona que lo revive como lo revivió la otra vez. O sea, hay un hilo que conecta ambos tiempos, en aquel momento y el nuevo. Esos son nodos. ¿Por qué se llaman nodos? O porque yo los llamo nodos interdimensionales. Simplemente son eventos que están marcados en tu destino como importantes, ya que van a hacer algún cambio. Lo mismo que un viaje tiene sus paradas y sus trayectos y sus paradas, ¿no? De estación, diferentes sitios, ¿no? Un viaje, por ejemplo, en tren, pues tiene varias paradas. Pues la vida es lo mismo, el destino de la Matrix, y yo lo llamo nodos, que bueno, son los eventos importantes que ya realmente estaban para interconectarse. Así trabaja también esto, bueno, el arconte, la Matrix, al final es lo mismo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, es que hay mucho, lo que pasa que bueno, tampoco quiero hacer muy largo el tema. ¿Qué más? Pues bueno, lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, la detección, las sincronías, los pitidos en el oído, la activación de triggers, activadores, gatillos, donde te activas un MK Ultra, un trauma interdimensional o algo, como estaba diciendo ahora. Entonces, bueno, cada vez que suceden todas esas cosas, el individuo es ahí donde debe darse cuenta. La mayoría de la gente no le da, o sea, la gente normalmente no piensa en eso, dice, me pitido en el oído, tinnitus. Y el tinnitus es el tinnitus que es continuamente las 24 horas, por lo visto, o sea, el pitido energético, ¿no? De la Matrix, pues dura unos segundos. Hay varios tipos de sonidos. A veces empieza gradual, poco a poco, pi, y otras veces empieza ya directo, pi. Cuando es un pi directamente, es que ahí sí que lo más posible es que sea momento de extracción. Es decir, en ese momento estás descargando energía. Te la están quitando, mejor dicho, vamos. Es hora de, como las vacas, ¿no? La hora de ordeñarlas. Entonces suena el pi, que también pueden ser 1000 cosas más, ya digo, pueden ser una entidad que esté cerca o puede ser muchas cosas, pero bueno, en este caso. Bueno, voy a hacer una pausa. Siguiendo entonces lo que digo, tienen la especialidad esa de mental, ¿no? Trabajar en la distorsión de pensamientos, generación de eventos, y la importancia es saber o detectar estos temas, o sea, detectar los comienzos, las señales. Al final la mayor señal es el espíritu, o sea, cuando te viene, ¿no? Cuando te viene ese pensamiento del espíritu, porque premonición, digamos, también, ¿no? Porque bueno, lo que son los pitidos en el oído o sincronías son más bien para que todavía te des más cuenta todavía, pero el espíritu de por sí ya te advierte. En el momento que la persona ya sabe, ¿no? Ya sabes de estos entidades, de los arcontes, pues ya tienes que saber que siempre eso va a ser así. Tengo aquí a los perros, como ya sabéis, mi set, no tengo set, mi set es el monte. A ver, que toca hacer otro corte. ¿Qué tipo de
aparte de los pensamientos de distorsión de pensamiento a posible generación de paranoias y como egregores, y aprovechan ellos nuestro propio poder, como dije, ¿no?, para crear un evento, también puede ser otras cosas, pero normalmente, o sea, yo diría que el 90% ellos se dedican a eso. Lo que ya son voces y escuchar voces y los anhelos y sentimientos, ¿no?, de mucha gente, ¿no?, que piensa que está en contacto con entidades benévolas que al final y demás. No suelen ser los arcontes tampoco, porque a veces decimos, le echamos todos son arcontes, ¿no? Realmente no es así, ya digo. Por ejemplo, el tema de el creerse, ¿no? El sentimiento es la parasitación, interferencia de lo que yo llamo el falso amor, ¿no?, que es una carga energética, ¿no?, que por ejemplo los New Age o la gente que dice, vaya bien, que tengo una entidad y me siento muy bien con mi ser contactado, o que si soy semilla estelar y cosas similares. Ya el tema de semillas estelares haré otro vídeo, eso, que no sé si en documental o hablando yo realmente, que por cierto, o sea, esto no sé si lo voy a subir a YouTube, pero creo que lo puedo subir. Entonces sí que me gustaría saber que los 4 suscriptores, bueno, los 4 que me escucháis, si preferís que suba los audios aquí a YouTube o lo deje solo para el tema documentales, porque es que tampoco quiero, los documentales son más serios y tal, y bueno, yo tampoco, mis reflexiones a veces son más coñazo, más aburridas, entonces lo hago en iVoox por eso, pero bueno, a lo mejor aquí en YouTube, haciendo un formato que ahora acabo de descubrir, donde puedo subir el audio y convertirlo a vídeo directamente. Entonces bueno, continuamos hablando de los arcontes. Entonces bueno, es eso. ¿Cómo luchar contra ellos, ¿no?, que sería lo más importante al final? O sea, ¿cómo te defiendes del arconte? Pues de muchas maneras. La primera y la más importante, o sea, mantener siempre la conciencia de todo, incluso de las paranoias. Yo, por ejemplo, tuve 1000 fracasos en la guerra espiritual y noche oscura del alma, abismo mental, apostasías, en fin, yo llegué a extremos, ¿no? Quienes ya me escucháis hace tiempo, bueno, creo que ya sabéis a los límites que una vez llegué casi. O sea, he pasado por bastante guerra psíquica mental, quiero decir, pero siempre fui consciente. Yo siempre me di cuenta, ¿no? Nunca me dije, ¿por qué esto? ¿Por qué pasa? ¿No? Entonces eso es lo importante. Yo por eso realmente me mantengo todavía aquí existiendo, porque sé que es eso, ¿no? Entonces lo primero es eso, la conciencia de la situación. Tú puedes sufrir, puedes tener una paranoia, puedes tener cosas, pero por lo menos que sepas, digas tú, vale, esto es batalla arconte psíquica, pues, sincronías. Encima, cuando pasa esas cosas, pues obviamente hay más eventos, hay más sincronías y más actividad dimensional. Entonces ya ahí es que ya no es que te des cuenta, es que ya tienes que saber de que estás dentro del hoyo, dentro de una batalla, digamos, ¿no? Entonces esa es la primera arma, porque el guerrero no puede luchar. Hay gente que lleva los golpes y no saben de dónde vienen. Entonces tú puedes, vale, yo acepto que puedo llevar golpes, pero por lo menos saber de dónde vienen. Eso es lo primero, ¿no? La primera defensa es ser consciente de ello, aunque estés perdiendo algunas batallas. Luego ya pues podríamos hablar de 1000 cosas que ya creo que todo el mundo sabe, ¿no? Pues sonidos, por ejemplo, los sonidos agudos, los sonidos tipo muy agudos, esos, el pi, 432 hercios, bowls tibetanos, en fin, hay muchas cosas así fáciles que puedes hacer para que, aunque los arcontes realmente eso les da igual, eso suele ser para los parásitos y para las entidades así del astral, pero lo que es el arconte le da igual
que le pongas pitido o no, pero bueno, sí ayuda bastante. De todas formas, bueno, la primera es esa, ser consciente de ello, y más importante que escuchar musiquita es, lógicamente, controlar la mente. Disuadir los pensamientos que sabes que ya tienes que detectar, que te viene un pensamiento sospechoso, imágenes de cosas, ¿no? Que te vas a dormir, y cuando te vas a dormir, que a mí eso ahora ya no me pasa tanto, pero me pasó, bueno, sí, un par de veces la semana pasada, que te vas a dormir, así, todavía despierto, ¿no? Esto que te acuestas y te empiezan a venir imágenes de caras de personas. A veces dices tú, esto es un demonio, o no, o esto es esto, o esto es lo otro. O sea, son imágenes que, información, la cobertura está a las 24 horas, ¿no? Entonces cuando te vas a dormir, involuntariamente es como que captas, vamos, como si te pones a ver la televisión interdimensional. Y pasan caras de personas, y a veces ves caras de demonios y entidades y tal. Entonces ahí es cuando sí que ahí ya, eso es otro tema, ¿no? Porque no todo es, se habla mucho de, pero bueno, para no liarme mucho no voy a hablar de eso porque entonces no termino. Quiero decir, de las cientos y cientos de cosas, ¿no? Es así, la de implante de visiones, de imágenes, suelen ser arcontes. Cuando intentando generarte un pensamiento, un egregor, o bien realmente también puede ser otra cosa, puede ser que haya entidades, o que estés percibiendo sin más, como a mí me pasa a veces, que es cerrar los ojos y rostros, gente normal y corriente, que si un chino, una niña, un anciano, uno caminando por una calle, y dices tú, ¿por qué veo esto? Es como si estuvieras viendo webcams del mundo. Pero bueno, yo para eso no lo interpreto que sea arcontes, yo eso creo que es lo que es, ¿no? Que es simplemente que si estamos sintonizando y recibiendo imágenes que están emanadas en el propio ambiente de la Tierra, o sea, el prana, que se llamaría, ¿no? Es una información, la información colectiva que se llama. Y bueno, en el momento que te vas a dormir puedes ver películas, digamos. Defensa más contra los arcontes. Bueno, pues esa la primera, ya lo dije. Y es el control, sobre todo, eludir las cosas. Cuando te viene un pitido en el oído tienes que darte cuenta y pensar y decir, a ver, tienes que pensar qué estabas pensando en ese momento. O por lo menos en ese día, en ese momento. Algo pensaste, algo hiciste, algo pensaste que se activó para que ellos puedan aprovechar para sacarte energía o generar. Ven que hay un fallo, ¿no? Ellos dicen, mira, ahora esta persona está pensando esto. Entonces dicen, vamos a aprovechar y vamos a meterle una inducción para una paranoia quizás, o para generar un evento, un egregor negativo. Entonces darse cuenta de eso y automáticamente desviar el pensamiento. Visualización, también muy importante, visualización bastante. Yo personalmente hago eso, ¿no? A veces cuando me salen imágenes, cuando es lo que digo, ¿no? Lo que haces es que te vas a acostar y te vienen imágenes. A veces son imágenes, no todos son personas normales, a veces salen monstruos y demonios y aliens y de todo, ¿no? Yo lo que hago, voy matándolos a todos, o sea, según me aparece esa imagen, un gris o lo que sea, yo lo que hago es, lo visualizo desintegrándolo. Y no vuelven a repetirse las imágenes, curiosamente. La visión remota y esto que acabo de decir, ¿no? Muy importante también. Los sonidos hechos por uno mismo, por ejemplo, el A, E, I, O, U, ¿no? Sintonización de los chakras. Canto que hacían algunos gnósticos antiguos, A, E, I, O, U, ¿no? Emitiendo la vibración. No son mantras, claro, hay que tener cuidado porque muchas veces se confunde con mantras para invocar a los hermanitos cósmicos,
que no son más que otros engañadores, porque no tenemos amiguitos cósmicos, o sea, no, los amigos cósmicos no existen. Entonces, bueno, sobre el tema de Arconte sería esto. Básicamente hay mucho más que se podría decir, pero bueno, para no alargar esto, nada, voy a ir cortando ya. Y nada, si preferís, vuelvo a decir, si preferís que suba los audios aquí, comentarlo o algo, o si comentar sí o no, o sea, es para yo saberlo realmente, porque tampoco quiero joder lo de los documentales y mezclando cosas. Así que nada, hasta la próxima, adiós. Bueno, sí, y que el nuevo año este que viene haya más conciencia, ¿no? 2026, porque claro, hoy es Nochevieja, ¿no? Pasa que bueno, aquí el servidor, yo ni me acuerdo de esas cosas, ¿no? Porque yo para mí no existe la Navidad ni estupideces similares, o sea que bueno, pero cierto es que hoy es hoy, ¿no? Sí, 31 de diciembre, claro, hoy se acaba este año. Pues nada, que a partir de hoy mismo haya el Señor ponga su manto de conocimiento sobre vosotros. Hasta la próxima, venga, chao.